La presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta, artículo primero, adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador nacional mandato cumplido y es presidente provisional del Honorable Senado, don Marcelo Alejandro Horacio Guinle. Pásese nota de condolencia a la familia con transcripción del presente decreto. Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado. Firmado Gabriela Michetti, presidenta del Senado de la Nación. Creo que alguien iba a pedir la palabra por este. El senador País. Gracias, presidenta. El pasado 8 de junio, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, su ciudad por adopción y elección, falleció ocupando el cargo de presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, el senador mandato cumplido Marcelo Guinle. Vamos a tratar, sin que la emoción nos embargue, de hacer una pequeña referencia de su trayectoria social, política, que hizo que adquiriera el reconocimiento y el respeto de todos sus pares, en especial en esta honorable Cámara. Marcelo Guinle nació en Santa Fe en la década del 70. Por actividades deportivas y laborales se radicó en Comodoro Rivadavia, se recibió de abogado, trabajó como asesor de YPF, ingresó a la justicia por un mecanismo constitucional que era la elección de los abogados de su ciudad, fue juez de primera instancia. Luego los abogados de la ciudad de Trelew eligieron a Marcelo Guinle para que fuera camarista civil y comercial, y luego los abogados de Comodoro no se querían perder el trabajo de Marcelo y lo eligieron camarista civil y comercial. En 1986, todavía siendo muy joven, deja la magistratura y se dedica de lleno a su pasión, la política. Fue secretario de Gobierno de Comodoro de la Municipalidad. En 1987, en diciembre, asume como ministro de Gobierno y Justicia, allí donde lo secundé, hasta 1990. Luego vuelve a trabajar desde el llano, fue candidato a gobernador. No pudimos llegar, hicimos un gran aporte. En 1994 fue convencional constituyente nacional. En 1995, tal vez uno de sus mayores honores fue que el pueblo de su ciudad por adopción, lo eligiera intendente. Así ejerció el cargo en una época difícil hasta el 99. En el 2001, en la primera elección directa de senadores, Marcelo vino a representar a su provincia, la provincia de Chubut. En forma ininterrumpida se desempeñó hasta diciembre del 2015. Marcelo, durante su mandato, fue presidente de la Comisión de Energía del 2001 al 2003. En el 2003 fue presidente provisional del Senado, hasta el 2005. Y en el 2005 fue presidente de la Comisión de Acuerdos hasta la finalización de su mandato. De sus 3 mandatos, hubo 3 elecciones que lo eligieron como senador de la provincia de Chubut. Ya enfermo y en tratamiento, pero con ganas de recuperarse, retornó a su ciudad y el gobernador lo propuso, el gobernador Das Neves, para integrar el Superior Tribunal de Justicia en circunstancias también difíciles. La legislatura, con la mayoría especialísima, le dio el acuerdo y comenzó a trabajar, aún con sus padecimientos y dolencias. Y lo agarró el final con sus dolencias, pero también trabajando y tratando de hacer un aporte desde lo institucional a toda la provincia de Chubut. Marcelo Guinle dejó su huella en su comunidad, dejó su huella en su familia, radicada también en Comodoro Rivadavia. Aquí está presente su hijo mayor, el escribano Gonzalo Guinle. Marcelo Guinle fue un senador que dejó huella en esta casa, no solo por la importancia de los cargos que ocupó, sino por la impronta de su trabajo. Él, yo creo que, y todos lo vamos a reivindicar, él hacía un culto del ejercicio de una de las virtudes cardinales, tal vez la más importante para el quehacer político, la prudencia. Era un hombre justo, de trato amable, que buscaba los consensos hasta el hartazgo. Dejó su huella propiciando y haciendo leyes trascendentes, importantes. Por caso podemos nombrar 2 o 3. La primera, tal vez, los derechos del paciente.
esa que nos acercó a la titularidad de las historias clínicas y a los derechos del paciente y al consentimiento informado, fue luego de varios años una iniciativa de Marcelo Guinle que logró su sanción. Y terminó su mandato con otra ley, que suele llamarse Ley Guinle, la Ley de Modificación de Energías Renovables. Una ley que es tal vez uno de los pocos brotes verdes que estamos viendo en esta Argentina difícil. Una ley que genera una política de Estado, fue trabajada, sancionada creo que en el Senado en el 2014, fue sancionada en diputados en el 2015, fue implementada durante esta administración también y es una de las pocas leyes que hoy está generando puestos de trabajo, inversiones por más de 4.000 millones de dólares, ahorro de emisión de dióxido de carbono en el equivalente a más de 2 millones de automotores circulando. Hay 59 proyectos, 22 eólicos, 24 solares, 2 de biomasa, 6 de biogás, 5 proyectos mini hidráulicos. Cuando la política de Estado incluso tiene su origen parlamentario, también tenemos que reivindicarla, porque el administrador las ejecuta, pero muchas veces del Parlamento se hacen contribuciones trascendentes para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Como política de Estado, Marcelo Guinle fue un defensor durante sus 14 años de mandato del accionar de la Comisión para la Plataforma Política, para la Plataforma Continental. Cuando no había fondos y siendo presidente provisional, él se peleaba con los que tenía que pelearse para que la COPLA pudiera tener los fondos y podía seguir haciendo las investigaciones geofísicas. Y hoy tenemos con orgullo que el primer país al que se le reconoció Naciones Unidas sus derechos sobre la plataforma continental es la República Argentina. Y eso fue producto también de política de Estado. Comenzó con la administración de Carlos Menem y sigue hasta nuestros propios días, pasando por las diferentes administraciones. Porque las políticas de Estado, aún en la difícil Argentina, dan resultado cuando hay continuidad y hay hombres públicos que trabajan. Yo recuerdo un evento, y voy a concluir porque sé que estamos con una sesión importante, pero Marcelo se merece este recuerdo. Cuando lo despedía este cuerpo con otra integración como presidente provisional allá por finales de 2005, después de haber ejercido ese cargo. Hubo realmente ponderación y por eso utilicé la palabra buscar los consensos hasta el hartazgo, a veces aún teniendo mayoría. La calidad humana, la búsqueda de consenso, la exploración del disenso, pero para construir, era un arte que él cultivaba. Por eso digo que la prudencia era fundamentalmente su mayor don y su mayor cualidad como legislador. Esa prudencia fue ponderada por todos. Y un amigo legislador de aquella época, senador por la provincia de La Pampa, le dijo: lo importante, Marcelo, no es cómo llegás, sino cómo te vas. Y acá tus padres te están reconociendo. Y lo mismo digo ahora. Lo importante, Marcelo Guinle, no es cómo llegaste, y eso que llegaste por la voluntad del pueblo de tu provincia, es cómo te fuiste. Te fuiste reconocido y honrado por tus padres, reconocido y honrado por tus conciudadanos a los que serviste durante más de 30 años, y realmente tu recuerdo se agiganta porque nos haces mucha falta. Porque fundamentalmente Marcelo Guinle era un buen tipo. Muchas gracias, Presidenta. Perdón. Tiene la palabra el senador Rosas. Sí, señora Presidente, es a los efectos de adherir a las expresiones, a las palabras del senador Páez con respecto al deceso del ex senador Marcelo Guinle. No agregar nada más, creo que él, que lo conoció de cerca, desde su provincia, que han sido compañeros de lucha, creo que ha expresado cabalmente quién era el senador Marcelo Guinle, a quien conocí yo en esta casa, y realmente tengo de él el mejor de los recuerdos, y con esas características que señalara el senador Páez, lo tengo en mi memoria. Así que en nombre del Interbloque Cambiemos, nos solidarizamos, acompañamos sus expresiones y a su familia las condolencias para ellos.
Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Liliana Negre Alonso. Gracias, presidenta. En nombre de Interbloque Federal, yo lo recibí a Marcelo Guinle porque estaba desde antes, cuando él vino en el año 2001, y compartimos muchos años, fundamentalmente todo lo que era el área jurídica de este cuerpo. Y bueno, lo recuerdo como un gran conciliador entre las distintas posturas. Después fue presidente de la Comisión de Acuerdos, también un cargo de mucha responsabilidad y en momentos difíciles donde había que rechazar pliegos en ocasiones, atendía siempre las posiciones en ese momento de los que éramos oposición. Y trabajamos mucho en un proyecto de código contencioso administrativo que nunca logró la sanción definitiva y que lo volvíamos a presentar. Él tenía uno, yo tenía otro. Así que realmente cuando leímos su deceso fue una gran consternación y creo que no únicamente fue una pérdida para la provincia a la que pertenecía, ¿no?, sino que fue una pérdida para el Parlamento argentino y para la nación argentina, quien hizo muchos aportes desde su banca. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Odarda. Presidenta, también desde nuestro interbloque que compone el senador Fernando Solanas, el senador Jaime Linares y quien habla, también queremos adherir a las palabras que se han dicho aquí respecto del senador mandato cumplido, Marcelo Guinle. También lo conocimos en este trabajo y en este lugar que nos enorgullece de poder representar a nuestras provincias. Y decir que a pesar de algunas diferencias que siempre se dan en el marco del debate, siempre ha sido un hombre de la democracia y por eso hoy lo recordamos y adherimos a las palabras, sobre todo del senador País, cuando dice es muy importante cómo se llega, pero más importante cómo se fue, y se fue como un hombre de la democracia. Gracias. Gracias, senadora Odarda. Senador Pereira, no le estoy dando la palabra, pero porque pensé que iba a hablar de otro homenaje. No, voy a hablar de otro tema, señora Por eso, presidenta. entonces termino con esto. Senador. Sí, por eso. Uno más, tengo Luenzo y luego Pereira para senador Luenzo. Gracias, señora presidenta. Yo también debo reconocer el profundo dolor, vacío político generacional que ha dejado como referente en nuestra provincia del Chubut la desaparición física de Marcelo Guinle, un hombre que conocí desde otro lugar, no desde el mundo de la política, involucrado, digamos, desde las gestiones permanentes, sino desde del otro lado, como decimos nosotros los periodistas, que es enfrentar a un hombre que con su palabra defendía ideales, defendía principios, y lo que más rescata a uno en el día de hoy, más allá de todo este relato, este repaso que ha hecho de su gestión institucional el compañero Juan Mario Páez, es la hombría de bien, la rectitud, la capacidad que él tenía justamente para poner en valor lo que es la palabra, respetar la palabra por encima de todas las cuestiones, inclusive muchas veces más allá de las circunstancias que obligaban por ahí a asumir o tener otro tipo de comportamientos. Yo lo que creo, en definitiva, para cerrar y acompañar en este momento, particularmente a su hijo, es que yo creo la pérdida de Marcelo no será tal si nosotros como dirigentes políticos, como referentes de una ciudadanía, sabemos emular lo que él hizo en favor del bien común y de una sociedad mejor. Nada más. Gracias, senador. Senador Pereira, para otro homenaje. Gracias, señora presidenta. Perdón. Damos el homenaje a Perfecto, entonces vamos a hacer ahora entonces un minuto de silencio, nos paramos.
Muchas gracias.